Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Haré un video esta vez titulado "Confirmado, el triunfo del rechazo será robado". El diario La Tercera, el día 19 de agosto, informó, es un diario muy informado, del acuerdo al cual había llegado el gobierno con la derecha y con la izquierda con respecto al proceso constitucional si gana el rechazo. Y este acuerdo contiene unas características que se las voy a explicar. En primer lugar, es similar al acuerdo por la paz del día 15 de noviembre del año 2019, que en el fondo constituye otra rendición incondicional de la derecha frente a la izquierda. Y lo más grave es una anulación de facto del triunfo del rechazo, porque de acuerdo a lo que está establecido en el capítulo de reforma de la Constitución, después que fue modificado este capítulo para hacer posible el proceso constituyente, si el rechazo gana, significa, lo dice claramente en la Constitución, continuará vigente la presente Constitución. Y eso, fíjese, va a pasar a ser pasado por alto, violando la norma jurídica. Yo he advertido desde hace tiempo sobre lo que iba a suceder, pero los votópatas no me creían. En resumen, este nuevo proceso va a tener unas características bien singulares. En primer lugar, van a eliminar el plebiscito de entrada, tal como lo ha dicho Boric, porque según él el plebiscito de entrada fue el anterior, y entonces no se debe repetir porque la gente ya se pronunció al respecto. Y el verdadero objetivo de ellos es acelerar el proceso porque quieren imponer una nueva constitución para Chile este año. El acuerdo señala que si gana el rechazo, Boric enviará al Congreso en el plazo de 15 días un proyecto de reforma constitucional para dar lugar a un nuevo proceso constituyente. Y este deberá ser despachado como ley en un plazo no mayor de 30 días. La segunda convención constituyente, estimadas amigas y amigos, al igual que la primera, también tendrá cuotas de paridad de género y de escaños reservados para los indígenas. Y los convencionales esta vez no serán elegidos por distritos, sino que nacionalmente, por listas nominadas por los partidos políticos, no por distrito, lo que le permitirá tener el control total y que quede en manos del contubernio, porque tampoco habrá candidatos independientes. Esta celeridad se debe a que existe una gran presión del globalismo y de la ONU sobre el gobierno y los partidos políticos chilenos para que Chile tenga rápidamente una nueva constitución acorde al progresismo y al marxismo cultural. Por lo tanto, ya es oficial, no se va a reconocer el significado original de la victoria del rechazo, porque Chile tendrá una nueva constitución igual que si hubiese ganado el apruebo. Esto es realmente una estafa, porque si gana el apruebo, habrá una nueva constitución y tendrá escaños reservados para los indígenas. Y si gana el rechazo, habrá también una nueva constitución y tendrá escaños reservados para los indígenas. Es decir, como ustedes ven, hay una gran libertad para elegir. Los votópatas de derecha, por su parte, en noviembre del año pasado, ellos eligieron a los parlamentarios de derecha que están en este momento del Congreso y le dieron el poder para hacer este consenso con la izquierda y con el gobierno. Así que si vamos a criticar a alguien, comencemos criticando a quienes le dieron ese poder. Ahora les voy a presentar un trozo del gran documental de don Antonio García Trevijano Forte relativo a cuál es la naturaleza del régimen político que existe en España, que es el mismo que tenemos en Chile hace 32 años. Así que los dejo con el video y seguimos inmediatamente después.
La política de las apariencias. Si la propaganda había logrado ya, en menos de una década, habituar a la opinión pública al consenso político, todos los medios de comunicación escrita y audiovisual debían ocuparse, exclusivamente, de fabricar un juego de apariencias donde los funcionarios políticos de los partidos fuesen los protagonistas. Si ya no existe ninguna lucha por el poder, porque el consenso de una oligarquía la impide, entonces es necesario convertir a la sociedad civil en espectadora de un espectáculo, donde parece que la hay. De este modo, todas las tertulias políticas en España se ocupan no del análisis de lo que existe, sino de lo que parece que existe. Lo importante es que parezca que hay democracia y que parezca que hay libertad. Lo que únicamente son derechos otorgados, facultades concedidas desde el poder, se hace aparecer como si fuese la libertad política. Las pequeñas libertades concebidas en plural llevan a renunciar, finalmente, a la autenticidad de la libertad con mayúscula, la fundamental, la libertad política colectiva. Los partidos políticos, al convertirse en órganos del propio Estado, en instrumentos de un poder único, absoluto e inseparado, actúan para integrar a las masas. Un funcionamiento idéntico de adhesión al que ya había en la anterior dictadura militar. Buscar las adhesiones sentimentales e inquebrantables de diferentes espectros de votantes es el cometido de cada una de las facciones estatales. Y cuando alguna se agota o se produce una desafección, como sucedió durante el movimiento de los indignados del 15M, el propio régimen fabrica nuevos partidos políticos. Un intento de rejuvenecerse, como en el caso reciente de Podemos, Vox o Ciudadanos. Devolver la ilusión a las masas para que sigan votando como si hubiese democracia. La integración de las masas en el Estado es un concepto heredado de la filosofía idealista alemana que sustenta el fascismo. Es lo que sustituye a la representación política y lo que impide que la haya. Es la apariencia de la representación, la política de la apariencia, la que impide a los españoles ver con claridad la ausencia de la democracia, sentirse identificado en lugar de estar representado. La palabra representación sustituye al término identificación en el vocabulario popular. Al estar prohibida la elección de representantes de forma uninominal y directa, se necesita constantemente de un afecto sentimental hacia organismos del propio Estado. Organismos que tratan de diferenciarse con su estética y mensajes para captar votantes que ratifiquen lo que desde el poder se les oferta. No hay democracia, pero la política de las apariencias produce símbolos y logotipos que facilitan una participación simbólica de los votantes. Parece que los votantes eligen, parece que hay elecciones, y esto mantiene la ficción y un engaño siempre vigente. Se explica al votante que apoya unas ideas, para que así olvide que no elige a las personas y que no hay democracia como forma de gobierno. Con la democracia, hay que decirlo claramente. La democracia española es la democracia. Y con la democracia. De democracia con mayúsculas. La democracia. La democracia. Eso sí, todos tenemos un instrumento para solucionar esto, que es la democracia. A la democracia. La libertad y la democracia. Amb democràcia. O la democracia española. La democracia. Que la democràcia. De la democracia. España es una democracia admirable. Pasar de la dictadura a la democracia.
problema. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Bueno. La realidad es que lo importante son las personas, no las ideas. Las personas son responsables, las ideas no. En España parece que hay democracia, pero hay un estado de partidos. Parece que hay libertad política, pero hay únicamente unos derechos otorgados. Parece que hay política, pero lo que hay es reparto del dinero. Esta es la parte esencial de esta forma de actuar del poder establecido a través de todos los medios de comunicación de masas a su alcance. Es muy frecuente y habitual observar cómo, a través de las modernas redes sociales en Internet, incluso las personas que comprenden que no hay democracia en España y que conocen el carácter totalitario y autoritario subyacente en un estado de partidos, caen continuamente en la difusión de las noticias y vídeos que llevan a una decepción sentimental. Estos sentimientos mueven al incauto e indignado a votar lo que percibe como menos malo. La propia ambición por encontrar una opción política con la que sentirse emocionalmente vinculado lleva a olvidar la realidad visible y existente para terminar aceptando por hastío el dogma político imperante. La adhesión sentimental se confunde con la ausencia de representación política. No hay representación o acción política, pero hay un sentimiento emocional que vincula a los consumidores de la propaganda. Actuar mediante la imitación de lo que se observa en los medios de comunicación, en las tertulias y a los personajes autorizados por el régimen de partidos es lo que lleva a que la opinión publicada se convierta inmediatamente en opinión pública. Desaparece, por lo tanto, la opinión pública, quedando convertida en una simple repetición de lo que se oye en los medios de comunicación al servicio del Estado. Las personas creen defender así sus propios intereses, creen actuar por iniciativa propia, cuando lo que realmente hacen es propagar la indignación que tanto interesa al poder establecido. Mientras reine la indignación entre la sociedad civil, es prácticamente imposible una acción de verdadera oposición al poder único estatal en manos de los partidos políticos. Porque quien se indigna es únicamente aquel que desconoce las causas de algo y se molesta por los efectos que percibe. ¿Usted ha entrado alguna vez en el análisis de las causas que indignan a los gobernados? No. Dirá que los políticos roban, que se enriquecen, pero está diciendo por qué. ¿Por qué la partitocracia es el instrumento ideal para el enriquecimiento de los políticos? Pero hable usted un solo vez de la partitocracia como causa de la corrupción que genera la indignación de los gobernados. ¿Acaso es que ahora de repente los españoles quieren saber las causas verdaderas que producen los efectos tan perversos que los indignan? No, ¿dónde está esa curiosidad? ¿Por qué la gente se indigna? Con mucha razón. La razón es otra cosa. Si dice usted con mucha razón, es porque sabe la causa de la indignación. Dígala. ¿La ha dicho alguna vez? No, ni una sola vez. Un indignado jamás sirve para una acción política de oposición, porque será fácilmente manejable a través del control de sus demandas y peticiones, realizando concesiones y otorgando. Es quien tiene el poder de otorgar el que se reserva la capacidad de retirar lo otorgado a su única conveniencia. Se concede desde el poder y se demanda con la indignación en la servidumbre voluntaria de los votantes. No hay nada que sea más útil y sirva mejor al sostenimiento del poder que un permanente estado de indignación entre la opinión pública. Se garantiza así que jamás existirá una oposición organizada e inteligente.
Partidos políticos, no personas físicas. El estado de partidos. El nacimiento de una nueva forma de gobierno que se conoce como Estado de partidos y el sistema proporcional de la República de Weimar encuentra en Gerald Leibhold, jurisconsulto alemán que fue presidente del Tribunal de Bonn, uno de sus máximos exponentes y defensores. Este prestigioso jurista, en el ensayo Representación e Identidad, explica con claridad diáfana cómo esta forma de gobierno elimina completamente la representación política del votante para sustituirla con la identificación sentimental, la integración de las masas en el Estado. La integración de las masas, la identificación de los gobernados con los gobernantes y la consecución de un Estado total, un Estado legislador, es algo que forma parte de la doctrina europea del fascismo y constituye su mayor logro histórico en todo el continente. Estas tesis vencedoras son las que se incorporan finalmente a la socialdemocracia perdedora después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que sustenta los estados de partidos o partidocracias actuales, primero en Alemania e Italia y después en España, siendo imitado por la clase dirigente tras la muerte del general Franco. Los textos fundamentales de Alemania o de Italia, que no son verdaderas constituciones, por carecer de separación de los poderes, son copiados de forma defectuosa por los artífices de la Carta otorgada de 1978 en España. Un texto redactado secretamente tras la muerte del dictador, jurídicamente impracticable o inaplicable, técnicamente deficiente, pero que sirve, sin embargo, al establecimiento de una oligarquía dentro del Estado. A partir de estas nuevas leyes fundamentales de 1978, que se hacen pasar por una constitución mediante un referéndum sin cortes constituyentes, los partidos estatales pasan a convertirse en los únicos agentes políticos posibles. Esto significa que ya no es el individuo, la persona física y real, quien tiene la capacidad para operar en la vida política pública, sino que únicamente pueden hacerlo corporaciones o personas jurídicas orgánicamente constituidas por el propio poder establecido. La abstracción corporativa y convocación empresarial sustituye al individuo, y así se impide que pueda haber política. Los individuos votan las ideas facilitadas por unas ficciones jurídicas, y de ese modo se impide que puedan elegir a personas reales y físicas. Usted necesita ver claro. Guías electorales Avance. 12 títulos con información imparcial y objetiva. Adquiera su ejemplar cada miércoles en kioscos y librerías. Guías electorales Avance. Libros que ayudan a votar. Personas jurídicas, los partidos, sometidos por la ley de hierro de sus respectivos jefes y cúpulas que mediante una eficiente estructura vertical los dominan. Este es uno de los aspectos que resultan más difíciles de asimilar para la mayoría de las personas que escuchan estas explicaciones por primera vez, y lo que impide ver la sustancial diferencia entre la democracia entendida exclusivamente como sistema político formal y el régimen de poder de un Estado de partidos. Por esto, se suele creer, por desconocimiento e irreflexión, que basta cambiar a los individuos que integran esos partidos del Estado, hacer que sean personas honestas y honradas, para solucionar un problema político que causa constantemente degeneración y corrupción. Quienes lo piensan o explican
desconocen que no existe un sistema político, porque lo que hay en su lugar es un régimen de poder, vertical y autoritario, como sucede igualmente en una dictadura. Las elecciones para procuradores en Cortes por el tercio familiar son el día 29 de septiembre. Elige a tu representante. No olvides votar si eres cabeza de familia. Vota a tu paisano Adolfo Suárez. La corrupción no es causada por la degeneración puntual de los individuos, sino por la propia forma política que se establece por consenso. La corrupción es institucional, sin que pueda existir un control al no haber separación entre el legislativo y el ejecutivo, entre los legisladores y el gobierno. Si no hay separación de los poderes, únicamente la corrupción moral de todos los pactos políticos entre partidos sostiene al Estado. La corrupción moral y económica se hace factor de gobierno. En España, en el actual régimen, es obligatorio corromperse y estar moralmente corrompido para poder gobernar. Por eso no es posible que las leyes solucionen la corrupción. Realmente es algo imposible de solucionar de ese modo, ya que al no existir la representación y la política ejercida por individuos, por personas físicas y reales, cualquier problema se convierte en estructural e institucional. La corrupción se instituye como factor de gobierno en un estado de partidos. Son las propias instituciones las que obligan a la corrupción de los individuos, y al no haber representación política, es indiferente el partido que se vote o el nombre o las ideas que diga defender ese partido. En España hay una partidocracia, porque el poder lo tienen los partidos políticos y más concretamente las cúpulas de esos partidos, y no lo tiene por lo tanto el cuerpo de votantes, desposeídos de su condición de electores. Hay votaciones a partidos, pero no existen elecciones representativas. No hay una elección de representantes. Se vota a órganos estatales, pero no se elige jamás a gobernantes. Bueno, vamos a ver. Esto es fácil. Son dos votaciones, para el Congreso y para el Senado. La papeleta para elegir a los diputados del Congreso, que es la blanca, en su sobre blanco. Esta es la que yo elijo. Aquí no tengo que escribir nada. Yo creo que para explicar las razones de la división quizá hay que partir de una premisa esencial. Es que hay muchísimos españoles que creen que en las elecciones generales eligen ellos directamente al presidente del gobierno. Un régimen de poder en el cual los gobernados no eligen libremente a sus gobernantes no puede ser denominado, más que para confundir, como democrático. Por esto, bajo la denominación de Estado de partidos, lo que se esconde realmente es una oligarquía política y financiera dentro del propio Estado. Una oligarquía de jefes de partidos que se reparten el poder mediante un sistema proporcional de cuotas, obtenido de la ratificación de sus listas en las urnas. Si la legitimidad de origen de todos los partidos políticos es únicamente la que obtienen de Franco, en su ejercicio la toman de la servidumbre voluntaria de quienes acuden a votar. Por eso todo el que vota se corrompe y apoya aquello que lo somete y lo maltrata. En un estado de partidos no existe una lucha por el poder de los individuos, puesto que todos los partidos ya están en el poder,
ya son parte orgánica del Estado que los financia y los mantiene. Existe la ficción de un enfrentamiento entre entidades ficticias, partidos estatales. Y al desaparecer esa lucha verdadera por el poder, lo que existe es una disputa dentro del Estado por obtener el dinero y la fama, el prestigio social que fabrica, artificialmente, la propia maquinaria burocrática y propagandística. Para que desaparezca la política realizada por las personas individuales, se hace necesaria una identificación sentimental, la de los gobernados con los organismos creados por el poder establecido. Facciones que tienen el propósito de mantener a la sociedad civil excluida de la política a través de una ficción, una representación, entendida de forma teatral o fingida. Se llama representación o estar representado a lo que es identificación o sentirse identificado. Puesto que los individuos únicamente pueden votar a partidos, es imposible que haya democracia y que los gobernados elijan a sus gobernantes. Si recordamos lo explicado anteriormente en el capítulo de la propaganda al respecto de la importancia de la ficción sentimental, veremos ahora cómo el populismo y la demagogia son la consecuencia lógica en la degeneración de la partidocracia. El estado de partidos o partidocracia no es una degeneración de la democracia, es una forma de gobierno distinta, con distintos mecanismos y cuya principal característica es la corrupción. El grado de corrupción actual en España, que es de los mayores del mundo, es la consecuencia de que no hay democracia. Si la hubiese, sería imposible la corrupción institucional. Que la peor de todas las corrupciones de dinero, de financiación a los partidos o a la corrupción política, es la que se hace en nombre de los partidos para financiarlos. Porque la financiación de un partido político con dinero ilegal, mediante corrupción, es el peor de todos los delitos de corrupción política. Porque además del delito de corrupción y de aprovechamiento se produce un nuevo delito que es fraude electoral. Porque ha entrado en liza de manera desleal con sus competidores, entrando con un dinero que los otros no tienen. Por tanto, como tiene un doble delito, pues es más grave que ninguno. No solamente eso, está en mis libros, he dedicado centenares de páginas con datos históricos, sociológicos, internacionales. Es decir, la corrupción en el estado de partidos es sistémica. No se puede gobernar sin corrupción. La corrupción en España es un factor de gobierno. Si no hubiera corrupción, España no se podía haber gobernado. La Constitución dura 30 años porque no se cumple. Si se cumpliera la Constitución, no podría funcionar nadie ni nada. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Te lo pongo como ejemplo. Es que no hay un solo párrafo de la Constitución que se cumpla. ¿A quién representan los políticos? A los partidos. ¿A quién representa el Parlamento? A los partidos. ¿A quién se representan los partidos? A ellos mismos. Pero el elector no está representado. La sociedad civil no está representada. El gobernado no está representado. Primer requisito, falta. En cambio, en Inglaterra, que tampoco es democracia, pero es un régimen parlamentario liberal, sí se cumple el requisito representativo. En Francia, que es casi una democracia, sí se cumple el sistema representativo. En Italia y en España, 0. No es que sea un poco aproximado, 0 sobre 0.
no representa al elector en absoluto. Estimadas amigas y amigos, este video es un trozo de video, es extraordinario porque nuevamente vuelve a aclarar cuál es la naturaleza interna que tiene este modelo político o este sistema político que han impuesto en Chile y en España y en otros países también, por supuesto. ¿Qué es lo que dice el documental? Primero, que la política que se desarrolla actualmente es la política de las apariencias. O sea, el político vive mintiendo y engañando. Ese es su modo de actuar y de ser. Es intrínseco al político actual. Segundo, la sociedad es un espectador de un espectáculo. Hoy por hoy, la sociedad del espectáculo necesita que haya espectáculos de todo tipo. Pero resulta que el que se considera más vendedor y más importante es el espectáculo político. Y ese es justamente el rol que cumplen los políticos, sobre todo en el campo de la televisión. Tercero, las palabras talismánicas con las cuales se pretende dotar a este sistema de valores intrínsecos, que no los tiene, son las palabras consenso y democracia, que se repiten mañana, tarde y noche hasta adormecer el sentimiento de las personas en cuanto a reconocer lo que es la verdad, o diferenciar, mejor dicho, la verdad del error. Cuarto, aquí no hay representación política, porque la gente vota por las listas que le presentan las directivas de los partidos. Y esos personajes son eternos, porque a su vez ellos van en una lista, y esa lista tiene el efecto de arrastrar, mediante el derrame o chorreo de votos hacia los que tienen menos caudal de votación, y entonces se produce el fenómeno que salen electos personajes hasta con un 1% que vienen a devaluar toda la función política, porque esos son segundones eternos y rifleros de la política. Y quinto, que el fin de toda esta faramalla es el dinero y la fama y el dinero, no el bien común ni prestarle un servicio a la comunidad. Quiero volver atrás en relación a lo que dije en el video anterior sobre el significado del triunfo del rechazo y el peligro, que ya lo anuncié, que podían robarlo y ahora está confirmado. ¿Qué es lo que significa el sistema mayoritario? Que es el que tienen, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos otros países. En cada circunscripción o distrito sale un diputado o un senador electo. Esto tiene efectos demoledores para acabar con el sistema del estado de partidos y el consenso. Porque ese parlamentario, al ser electo él solo, adquiere él todo el poder. Él es el único representante de esa ciudad o de esa región. Y este parlamentario es finalmente el depositario de la fe de las personas en él y es el representante de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa con el modelo proporcional que tenemos nosotros? Que se presenta una lista y sale un conjunto de individuos electos en ese distrito. Y entonces, cuando usted vota por un candidato de esa lista, no solamente está votando por esa persona, sino que le está sumando un voto a la lista. Y la lista, por lo que se llama la cifra repartidora, puede sacar electos, si quedan votos sobrantes del que salió primero, para arrastrar a otros del menor caudal de votación, incluso como ha pasado en Chile con personajes como Florcita Motuda y otros, por un 1% llegan al Congreso y devalúan toda la función política, porque esos son rifleros que por su medio no podrían nunca llegar al Congreso. Este sistema, que es el que verdaderamente es democrático, impide, por lo tanto, el ascenso de los segundones y el poder que tienen las directivas de los partidos políticos del momento que ellos hacen la lista. Y, en definitiva, dignifica la política, porque si el partido decidiera en algún momento echar al parlamentario aquel, por ejemplo, que es senador único de toda una región, ese senador se lleva todo el poder, pues, y puede salir electo nuevamente sin necesidad de tener el patrocinio de ese partido.
Y lo otro que quiero remarcar, estimadas amigas, amigos, la diferencia que existe entre el consenso político y el acuerdo político. El acuerdo político es válido y es necesario y es esencial en la política. Pero el acuerdo deja abierta la puerta o deja abierta la posibilidad para el desacuerdo. O sea, donde hay acuerdo, también puede haber desacuerdo. Y ese desacuerdo, ¿cómo se zanja? Mediante las votaciones. ¿Y quiénes son los que obtienen las mayorías en ellas? Pues eso no ocurre en el sistema de consenso, porque no hay desacuerdo. La obligación, la ley de hierro del sistema del consenso es que haya solamente acuerdos bajo todas las circunstancias, y ese acuerdo es el que le permite a la clase política mantenerse eternamente en el poder y hacer lo que quiera en representación de la gente o no hacer nada. Y el verdadero trasfondo del consenso, que como les digo aplasta el acuerdo, es el dinero y la fama. O sea, los fines más viles y más miserables que puede tener un político. Al terminar, estimadas amigas y amigos, les voy a presentar una hermosa canción chilena para levantar nuestro patriotismo y decir con toda la fuerza: ¡Viva Chile! Parque Forestal, me voy. Adiós Parque Forestal, me voy. Cerro de también la Quinta Normal, si hay. Adiós Santiago querido, si hay. ¡Saca los pañuelos! Adiós calle San Pablo, con el Matucana, donde toman los guasos en Damajuana, si hay. Adiós calle San Pablo con Matucana, si hay. En Damajuana y sí, Parque Cauciño, donde toman los guasos también los niños. Adiós. En la calle Bandera alguien me espera. Ay, a esas palmitas de chileno me encaré. En mi patria una violeta cantándose vino, cantándose fue. Nació junto de una parra, cantándose vino, cantándose fue. Nació junto de una parra. Y para ser la más hermosa, cantándose vino, cantándose fue. Dios le dio voz y guitarra, cantándose vino, cantándose fue. En mi patria una violeta. Arriba dice, canto a la
se fue, cantándole al mundo entero, cantando Sevilla, cantando se fue, corazón de los chilenos, sí, que están llorando, cantando Sevilla, cantando se fue, porque